Por el doctor Ausejo está siendo hasta entretenido, diría yo, esta noche. Doctor Ausejo, para cerrar educación, si este presupuesto significa que los maestros van a recibir en el transcurso del año posiblemente un aumento de 500 soles, ¿qué pasa si al año siguiente se caen los commodities y nuestros ingresos no son tan buenos como los de este año y tú ya diste el aumento? ¿Qué pasa ahí? Tenemos un problema. Porque, digamos, ¿de dónde van a ser los recursos? ¿No? Claro, por eso es tan importante tener buenas proyecciones de lo que va a pasar en el mundo, ¿no? Y hoy día eso es súper difícil, ¿no? Los analistas señalan que hoy día vivimos un mundo que lo categorizan como caótico, ¿no? Porque es muy frágil, es incomprensible lo que pasa. Hay varios factores que te hacen pensar que en realidad hay un cambio estructural en la sociedad en su conjunto, en el mundo mundial, ¿ya? Sin embargo, lo que está claro es que los países están buscando crecer y también es cierto que eso involucra demanda de recursos naturales, en particular cobre, y por metales seguros como es el oro, ¿no? Pero imagínate que venga, y ya existe una tecnología que reemplace el cobre, ¿no? ¿Qué haces ahí? Claro. Y existe además, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el país sea consciente que no tiene que estar pensando en lo que va a pasar el próximo año o el siguiente, sino tiene que tener una mirada de 50, 100 años. Lo que yo siempre demando que lo debemos pensar es en desarrollo, no solamente en crecimiento, ¿no? Entonces, ahí es muy relevante que los gobiernos sean conscientes que tienen que establecer e identificar, aquellos motores de la economía que pueden prenderse. Correcto. Y que pueden ir dando soporte. Y ser sostenibles en el tiempo, ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país básicamente tenemos 3 motores que están apagados. ¿Cuáles? Uno es el sector forestal. Nuestro país es un país amazónico. Sí, señor. Y a veces no nos damos cuenta. Más del 70% de nuestro territorio es bosque. Pero fíjese que hoy en la región amazónica se discute el tema de la tala ilegal por un problema de deforestación gigantesco. La Amazonía en este momento es un espacio donde ocurren las peores cosas. Las peores cosas. Tala ilegal, tráfico de especies, minería ilegal, trata de personas. Así es. Tráfico de fauna silvestre. Fauna silvestre. O sea, y eso es un tema serio, porque primero que son industrias mundiales. Así es. Industrias mundiales. Que manejan miles de millones. Miles de millones. Narcotráfico también. Sí, sin duda. Entonces, ahí sí debemos exigir, digamos, que la acción del Estado sea contundente, porque son problemas estructurales. Pero en este momento, lo más valioso que tiene el Perú son sus bosques. Porque primero, poderosos para el tema del cambio climático. Segundo, 5% del agua fresca del mundo está ahí. Está en el Perú. ¿Dónde nace en el Amazonas? Está ahí. En Arequipa, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, súper importante el tema forestal y un tremendo potencial. Segundo, en el mismo sitio, acuicultura. Hay no solamente trucha en las zonas andinas, sino especies amazónicas en la selva. Segundo motor que deberíamos tener. Y el tercero... Chile hizo mucho con el salmón, por ejemplo. Por supuesto. Y además el salmón no es de por ahí, lo importaron, ¿no es cierto? En cambio nosotros tenemos especies endémicas amazónicas, el paiche, por ejemplo, que además es un producto ¿cómo se dice? De alta cocina. Sí. Se puede obtener mucho recurso con ese producto, ¿no? Y es una carne más poco grasosa, impacta en nutrición, impactarías en varios niveles. Exactamente. Además de la trucha. Además, la trucha es maravillosa, claro. Así es, ¿no? Entonces, bueno, segundo. Y tercero, el turismo. Eso es increíble. Es la bien llamada industria sin chimeneas, ¿no? nuestro país tiene las posibilidades de hacer turismo en una variedad que es impensable, ¿no? Desde el turismo arqueológico, ¿no es cierto? Por la cantidad de vestigios tenemos de los no, incontables, y los que no hemos descubierto todavía. Así es, ¿no es cierto? Hasta turismo mágico religioso, ¿no es cierto? La exploración con los chamanes, etc. Hay muchas, pero en este momento una de las crisis que vivimos es de la crisis interior, de la paz interior en el espíritu de las personas, que están buscando una respuesta, dándole sentido a su vida. Claro. Bueno, eso es... Acá hay energía suficiente. Suficiente energía. En nuestro país, como en otras partes del mundo. ¿No? Claro. Algunos hacen hinduismo, otros hacen taoísmo, otros se van a ver al chamán. Pero tienes que preparar el país para eso, pues. Para todo eso necesitas una institucionalidad, reglas de juego y estructuras que permitan que todo esto se transforme en una actividad productiva, no en una anécdota, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro país, en el ámbito del turismo, tenemos únicamente un producto turístico, que es Machu Picchu.
Es el único, donde tú puedes ir con $10 o puedes ir con $5.000 y encuentras una actividad por hacer. Flavio, perdóname, la última vez que pude revisar un documento que decía los lugares más visitados por el Perú y veía que después de Machu Picchu aparecía el Larcomar, yo no lo podía creer, Flavio. Sí. No lo podía creer. Porque todo lo demás que tenemos son productos turísticos. Y en nuestro país lo que más hay son sitios de interés, que es una categoría que no existe, inventó el ministerio. Sitios de interés, o sea, es un sitio donde vas, lo visitas, regresas. Pero lo que necesitamos nosotros es que la gente vaya, se quede 2 o 3 días y regrese. Entonces, si no tenemos una política de turismo que involucra una intervención sistémica, porque implica servicios, implica carreteras, caminos, hoteles, muchas cosas, implica personal. Así es. Entonces, si tú has tenido la experiencia, uno se siente en un restaurante, en cualquier parte del Perú, ¿no? Y el mozo está mirando cualquier cosa menos a los que están comiendo. Y tienes que hacer así para que te haga caso. En países donde en realidad el turismo es una cosa importante, el mozo está pendiente de lo que tú quieres. Sí. Porque hay una instrucción, hay una formación, porque se dan cuenta que esa persona representa mucho ingreso para el restaurante y para la economía. Pero acá lo trabajamos de una manera todavía muy informal, muy circunstancial. Te entiendo. Entonces, estos 3 elementos son estos 3 motores, hay que preverlos. Repítemelo, por favor. Tala, turismo, forestales, turismo y acuicultura. Y acuicultura, perdón, me había olvidado acuicultura. Forestales, no digamos tala, forestales en el sentido del aprovechamiento del bosque. Así es. Que se puede hacer además bien. No solamente bien, mira, el bosque tú lo puedes aprovechar de 1000 formas. Captura de carbono, ¿ya? Una producción sostenible en concesiones forestales. Ecoturismo, ¿cierto? Medicina natural. Sí, señor. Biodiversidad. O sea, el bosque te puede dar mucho. Pero claro, mira lo que ha hecho Chile con el pino chileno. Es correcto. Y esas son plantaciones, ¿ah? Y son procesos, eso iba. Porque nosotros tenemos el bosque original, pero además tenemos zonas que pueden ser plantaciones. Por supuesto. ¿Cierto? Entonces tenemos... Y que pueden ser cuidadas por las comunidades nativas, pero por ejemplo. Supuesto. De hecho, en este momento hay muchas comunidades nativas que tienen las zonas de bosque entregadas en cesión en uso. Sí, señor. Que las cuidan y las aprovechan haciendo turismo. Y después tienes un problema complejo que es la superposición de derechos de suelo. Uno de los problemas... hace un rato estaba en clase con algunos representantes donde habían líderes nativos y estábamos hablando del tema de la inseguridad jurídica que tienen las comunidades nativas por el tema de la propiedad. Eso es. En la titulación de tierras de comunidades nativas, un vía crucis. Porque tienes que tener tantos elementos formales que no están registradas las propiedades de las comunidades nativas que llegaron primero que todos los demás a estos territorios. Sí. Y eso le genera una tremenda inseguridad jurídica que provoca que no puedas hacer inversiones, que permanentemente estás luchando por posesionarios, invasiones. Pero también tienes lotes petroleros que el Estado ha otorgado en comunidades nativas. Porque uno de los aspectos claves para poder hacer que este presupuesto se convierta en bienestar es el tema del ordenamiento del territorio. Así es. Nosotros no tenemos... Se intentó hacer una política de ordenamiento territorial. ¿Y qué pasó? Que no es fácil, ¿ya? ¿No es fácil ordenar el territorio? No, ¿por qué? Porque el ordenamiento territorial, a diferencia de lo que algunos piensan, no es un trabajo técnico-científico. Es un trabajo político. Ah, mira. ¿Por qué? Porque tú tienes una tierra que tiene una determinada vocación. Puede hacer varias cosas esa tierra. Sí. Pero tú tienes que decidir de ese menú de cosas que puede hacer, cuál es la que tú quieres que se haga. Pero ya hay gente instalada ahí. Yo pensé que era una cosa más catastral, georreferencial, punto 2, punto 3. Esa es la zonificación ecológica, económica y el catastro. Pero, ¿qué cosa se puede hacer ahí? Lo tienes que hacer y discutir con las personas que ya están ahí. Entonces es un trabajo político. Entiendo. Que involucra una institucionalidad, una gobernanza que permita que todos nos pongamos de acuerdo. De acuerdo. Vamos a ver salud, Flavio, si el tiempo nos alcanza. Se han destinado 24.000 millones, 11% más que el año 2023, casi 12%. Y parece que está puesta la mano en el desarrollo infantil temprano. Esa me parece una acción absolutamente razonable. Por supuesto. Mira, y los programas presupuestales que hablamos hace unos minutos, ¿no? El desarrollo infantil temprano es algo que es un escalón superior de lo que ha sido la Política Nacional de Salud desde el año 2008, que estaba orientada a combatir la desnutrición crónica infantil. Durante eso, de 2008, durante la administración Humala se había escapado la anemia. Entonces se incorporó la anemia como otro objetivo de política. Es verdad. Pero tanto la DCI
como la anemia, en realidad hay un elemento superior que es el desarrollo infantil temprano. Así es. Entre los 0 y los 5 años es donde se forma un niño, ¿ya? Puede ser que a partir de los 5 años el Estado no haga absolutamente nada por ese niño y tiene posibilidades de desarrollarse. Así es. Pero entonces... Pero de 0 a 5 no hay posibilidad. No. En un mundo de recursos escasos, sabiamente, ¿qué es lo que hizo el Estado? Me concentro en ese periodo. Así es. Y eso es el desarrollo infantil temprano. Correcto. En el año 2018 se cambió el método, se sofisticó el método de los programas presupuestales, de presupuesto por resultados, y hoy día tenemos un programa que se llama Programa Presupuestal Orientado a Resultados, con el acrónimo PEPOR, que es de Desarrollo Infantil Temprano, construido sobre lineamientos que se elaboraron en el año 2016 y que establece intervenciones muy concretas en los distintos ámbitos en donde los niños, donde tiene que haber atención de niños y niñas para que cuando cumplan 5 años estén como que todo en su lugar para que puedan despegar solos, sin que nadie haga nada por ellos, ¿ya? Eso requiere una intervención bien sofisticada del Estado. Sí, señor. ¿No? Lo que tenemos hoy día, la rotación de ministros... no está ayudando mucho, es verdad. No ayuda mucho, no ayuda mucho. Hasta antes de la pandemia, la información que teníamos es que en realidad la cosa iba funcionando más o menos bien. Obviamente la pandemia trastocó todo, pero ya retomar esos esfuerzos, me parece que con la incertidumbre en las autoridades de salud, como que también se ha visto trastocado. Pero en términos estructurales, que finalmente es las circunstancias ocurren, ¿no? En términos estructurales, la priorización que tiene el Estado en ese sentido es muy correcta. Sí, no, de acuerdo, porque además en esa categoría el 26% está apunta a inmunización. Así es. Porque el COVID nos ha hecho mirar la vacuna COVID, pero no podemos olvidar. Hoy Nueva York está en estado de alerta por polio. Así es. Es decir, no puedes descuidar polio en el Perú, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Efectivamente, y ahí, de nuevo, ¿no? Las actuales circunstancias tampoco no son buenas noticias, ¿no? Se desmanteló el equipo de vacunas para el COVID, ¿no? Si había unas pocas cosas que el Perú hacía muy bien, era vacunar. Tiene una historia de inmunización extraordinaria el Perú, ¿no? así es. Así es, entonces... todo lo que es el otro, en nuestro país, y recuerdo a los especialistas, el paquete de vacunas son como casi 20 vacunas los que reciben los niños, ¿no? Eso hace que problemas como la polio estén prácticamente extinguidas, ¿no es cierto? Eso hay que retomarlo. Y de hecho el paquete de desarrollo infantil temprano involucra el mantener esto, ¿no? Flavio, una última pregunta. En el análisis de todo esto de lo que hemos hablado, ¿se discute cambio climático? Hay recursos para ambiente, ¿ya? Pero el cambio climático... Porque nos va a cambiar las reglas de juego. Bueno, ya las cambiaron, ¿no es cierto? Tú tienes, por ejemplo, la presencia de dengue en pisos ecológicos. Por ejemplo, que antes ya ahí tienes un caso. ¿No? Y puedo seguir mencionando. Cuando uno habla con aquellas personas que están involucradas en actividades agrícolas, te dicen que las cosas han cambiado, las cosechas no funcionan. Ya está acá el cambio climático. Veamos lo que pasa en Europa con el último verano, ¿cierto? Están desesperados. En Londres los aviones no podían aterrizar porque se había derretido la capa de asfalto de la pista. Es una película, Armagedón. Una película, sí, tal cual. Entonces, y está acá y lamentablemente no es una prioridad. No está ahí. En el diálogo de las autoridades. No se menciona ese tema. El tema no está presente, ¿no? Y eso es muy serio. Eso es muy serio porque... Agua, ¿cómo no discutir de agua, no? Pero no solamente eso, acabamos de discutir de actividades ilegales que justamente afectan los elementos que son claves para el cambio climático. Los bosques, el agua. Las fuentes de agua, por supuesto. Los bosques son fábricas de agua. La minería ilegal, lo que vemos es ese desastre que hay en Madre de Dios. Pero lo que no vemos es la contaminación del mercurio que ya se irradia en toda la cuenca hidrográfica en esa zona. Tú no puedes comer un pez. Un pez no, imposible, por supuesto. Flavio, nos hemos pasado el tiempo, pero ha valido la pena. Gracias, porque ha sido muy interesante tener todos estos aspectos sobre la mesa y discutirlo. Y ojalá que tanto los tomadores de decisiones de los próximos gobiernos locales, regionales, puedan usar esto que hemos conversado como punto de partida para seguir un poco indagando, pero también para la sociedad civil que hace control, Así es. ¿no es cierto? Control ciudadano del gasto para saber en qué se puede ir los dineros. Muchas gracias, Flavio. Cuando quieras conversamos. Estupendo. Flavio Ucejo, especialista en políticas públicas de la PUC, ha estado con nosotros. En el 2020, un día como hoy, se nos fue una grande.